2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, niños y niñas? Es un gusto referirme hacia ustedes una vez más. Soy el profesor Manuel Claure. Esta vez les voy a acompañar para conocer un poquito más de la historia de nuestros pueblos. El tema que vamos a ver el día de hoy son las causas de los movimientos de resistencia de los pueblos originarios. Acompáñenme en esta oportunidad, que les aseguro que va a estar muy interesante. Para conocer un poco más del tema, te voy a invitar a que me acompañes a revisar algo que seguramente ya conocemos. Y si no lo conocemos, tal vez hemos escuchado hablar, pero de todas maneras vamos a indagar un poquito más. Te presento la Casa de la Libertad hace algunos años atrás. Te cuento que la Casa de la Libertad tenía la foto de tres personas importantes para nosotros, importantes para nuestra historia porque eran próceres de la independencia. Estos tres personajes estuvieron así hasta los primeros años del 2000. Sin embargo, en esta otra imagen te presento a los tres próceres de la libertad en el mismo salón de la Casa de la Libertad, con otros personajes acompañando a su alrededor. Estos personajes son líderes indígenas de los movimientos de resistencia, que también llegan a ser muy importantes, muy representativos en la búsqueda de la independencia, en la búsqueda de la liberación de esa opresión del régimen colonial. Otra cosa que también quisiera mostrarte y mencionarte es el indio taíno conocido como Hatway. Este personaje se lo conoce como el primer indio rebelde de América. En las islas del Caribe se rebeló por los tratos que recibía su pueblo por los españoles conquistadores en los primeros años de la conquista. Sobre eso también te quiero comentar de que existe una película que se ha grabado en Bolivia con actores bolivianos, españoles y mexicanos. Una película muy interesante que te invito a que la veas y que seguramente te va a gustar, que va a ser muy contribuyente para tu conocimiento. Como algunas veces creemos erróneamente que después de la conquista, por ejemplo, de Francisco Pizarro, la dominación o el arresto de Atahualpa y posteriormente su ejecución, concluyó el proceso de conquista y se instaló el proceso de colonización. Sin embargo, no fue así. La resistencia indígena, al menos en los Andes, duró por lo menos 40 años. Quiero comentarte que la resistencia, por ejemplo, fue abordada por los llamados incas rebeldes o los incas de Vilcabamba, que se rebelaron uno tras otro hacia Pizarro y encabezaron una rebelión contra los españoles. Por otro lado, hubieron también otras formas de resistencia, como el taquioncoy. El taquioncoy, que al castellano significaría más o menos como la enfermedad del baile. Eran en realidad rituales en los que las comunidades invocaban nuevamente a sus dioses para poder ser rescatados del sistema opresor de los españoles y poder ser rescatado también del dios que les presentaban los españoles, que en este caso pues se asumía como un dios explotador, ¿no? Sumamente malvado. Y así, a lo largo del proceso de colonización, hubieron diferentes rebeliones que a veces no las mencionamos o no las conocemos porque evidentemente fueron rebeliones un tanto más aisladas y en algunos casos duramente y rápidamente reprimidas. Sin embargo, necesitamos saber cuáles fueron las causas para que las comunidades y los pueblos indígenas originarios se rebelaran. Y para eso te presento pues algunos de los motivos o algunas de las formas de explotación que existían en la colonia. Para empezar, en tiempos de la colonia, la servidumbre a la que fueron sometidos todos los pobladores de la Via Yala o América era un proceso o una situación de vasallaje. De pronto, la mayoría de ellos perdían su situación de libertad o de hombres libres y pasaban a ser vasallos, siervos del rey. Y debían prestar servicios pues, a los enviados, a los emisarios, a los encomenderos del rey, que en este caso eran los españoles. Prestar servicios significaba trabajar para ellos, significaba obedecer órdenes, significaba una serie de requisitos, aprender inclusive una nueva cultura, una nueva lengua y aprender inclusive la religión. Así que eso ya terminaba de alguna forma con sus formas de expresión
terminaba de alguna forma con su libertad. Por otro lado, otra forma de explotación fueron los impuestos. Los impuestos que, si bien en algunas confederaciones, en algunas sociedades ya bastante desarrolladas en el Abya Yala ya existían, sin embargo los impuestos en tiempo de la colonia pasaron a ser pagados en moneda, lo que significaba una carga adicional para las comunidades porque debían producir ese producto, lo debían vender y obtener la moneda necesaria en la cantidad necesaria para pagar su impuesto. Esto sin mencionar que en muchos casos el impuesto era utilizado como una forma de explotar adicionalmente por parte de las autoridades locales, que cobraban un porcentaje extra aparte del impuesto para poder quedárselo. En todo caso, era un robo por parte de las mismas autoridades del rey que ellos cometían contra su propio rey. Y así vamos a conocer también otra forma de explotación muy conocida, que fue la mita minera. La mita minera es probablemente la forma de explotación más inhumana que se ha instalado en tiempo de la colonia. Si bien esta forma de trabajo colectivo existía, se conocía como mita en tiempo de los quechuas, era un trabajo colectivo que se hacía para el Estado quechua en su conjunto. Sin embargo, la mita minera en tiempo de la colonia pasó a ser un trabajo obligatorio que debían cumplir hombres entre 18 a 50 años. Seguramente pensamos que 50 años todavía es una buena edad, pero en aquel entonces las precarias condiciones de vida que tenían ellos hacía que los 50 años de edad sean muy difíciles de alcanzar. En esta forma de explotación murieron miles y hasta millones de indígenas. Fue, repito, la forma de explotación más inhumana que existió en tiempo de la colonia. Por otro lado, también otra forma de explotación fue el pago del diezmo a la iglesia. Significaba que, al igual que el impuesto, que se pagaba en un porcentaje del 20%, por eso se llamó quinto real, en este caso el diezmo era el 10%. De todo lo producido, había que asignar a la iglesia, en muchos casos también en moneda, el 10% de lo que se producía en las comunidades. Esto significó obviamente muchos ingresos para la iglesia de aquel entonces, la iglesia cristiana católica de aquel entonces. Muchos de los templos que hoy podemos observar, muchas de las construcciones, obras de arte que podemos observar en diferentes ciudades de nuestro país, como también de países vecinos, fueron elaboradas justamente con el aporte que se hacía por los pueblos originarios a través de su diezmo y a través de su trabajo. Por otro lado, también es bueno mencionar que no solamente se explotó al sector masculino, a los varones entre 18 a 50 años que iban a la mita minera, las mujeres también tuvieron su forma de trabajo. Las mujeres, principalmente mujeres y también niños, fueron llevados a la mita de obrajes, que eran en realidad talleres textiles. Se procedía a hilar, a tejer diferentes tipos de tela. De forma obligada también, las comunidades enviaban representantes para hacer su trabajo y las mujeres y los niños hacían ese trabajo que también era bastante pesado, largas jornadas, de un trabajo muy minucioso y cansador. Era otra forma de explotación. Por último, tendríamos que mencionar que las reformas borbónicas, el cambio de dinastía de los reyes en España, generó una serie de implementaciones que fueron conocidas como reformas borbónicas. Esa serie de implementaciones trajeron nuevos impuestos, nuevas formas de administrar y nuevas formas de explotación. Además de los nuevos impuestos, los indígenas, las comunidades originarias tuvieron que sostener una forma más de explotación que en el siglo XVIII va a ser el detonante para iniciar un nuevo proceso de emancipación, un nuevo proceso de resistencias a estas formas de explotación. Esa forma de explotación se conoció como el reparto, que en realidad consistía en la compra forzosa por parte de las comunidades de productos que eran entregados por las autoridades locales y debían ser obligadamente pagados. De esa forma es que se procede con los levantamientos de resistencia liderados por los más grandes líderes indígenas que seguramente conocemos,
Y si no, les invito también a escuchar el siguiente programa donde vamos a profundizar sobre cada uno de ellos. En esta ocasión simplemente los vamos a mencionar. Por ejemplo, el caso de Túpac Amaru con su esposa, Micaela Bastidas, que fueron los grandes líderes del levantamiento indígena originario en el Perú, movimiento que se extendió en gran parte de los Andes, llegando hasta Venezuela y gran parte de Argentina y Chile. Por otro lado, en nuestro contexto tenemos a Tomás Katari, quien por su liderazgo generó también un proceso de emancipación en la comunidad de Chayanta, Potosí. Lamentablemente él murió antes de poder iniciar ese movimiento de emancipación armado, pero sus hermanos, sus parientes, Dámaso y Nicolás Katari, continuaron con su lucha. Y por último hay que mencionar a los grandes líderes que conocemos un poco más al norte de nuestro país, Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa, que son también dentro de los más grandes líderes indígenas que iniciaron una gran rebelión en el contexto del territorio boliviano. Estos dos líderes indígenas asumieron en gran medida la población, el resto de las personas que seguían tanto a Túpac Amaru en el Perú como a Tomás Katari un poco más al sur, que habían sido vencidos, pero van a reagruparse en una parte central, en el departamento de La Paz, justamente, para poder continuar su lucha por esa emancipación y resistencia ante un proceso colonial sumamente explotador. Aquí hay que mencionar algo más. El nombre de este gran líder no era exactamente Túpac Katari, sino Juliana Paza. El nombre lo adopta de los dos líderes anteriores mencionados. Y como también es de esperar, tenemos que mencionar a su hermana, Gregoria Paza, otra gran líder indígena que va a acompañar a esta pareja en esas acciones de resistencia contra las formas de explotación en la colonia. Bien, de esta manera te he presentado las causas de los movimientos de resistencia de los pueblos originarios del Abya Yala. Antes de concluir con nuestro avance de este tema que hemos aprendido en esta ocasión, te voy a plantear una pequeña reflexión. Yo quisiera que encuentres cuáles son los motivos para que el proceso de resistencia liderado por esos grandes líderes indígenas no haya tenido el mismo apoyo que el proceso de independencia conocido como Guerra de Independencia que va a suceder pocos años después. ¿Tú crees que sean los mismos motivos de la resistencia y un poquito de enojo que se tuvo al momento de colocar las imágenes de los grandes líderes indígenas en nuestro Salón de la Casa de la Libertad? Quisiera que lo comentes, lo pienses antes y tal vez que lo comentes con algún compañero para poder reflexionar al respecto. Seguramente las conclusiones y respuestas van a ser un poco reveladoras, ¿no? Y por último, para no dejar nuestro tema sin producción, te voy a invitar a que indagues en tu comunidad cuál fue el movimiento de resistencia que influyó, al menos durante el siglo XVIII, cerca a tu contexto, porque los levantamientos, te repito, se extendieron desde Venezuela hasta Argentina y Chile, y también tuvieron sus influencias locales en diferentes contextos de nuestro país, incluyendo las tierras bajas. Esa tarea te la llevas para la casa y no olvides revisar tus textos proporcionados por el Ministerio de Educación. Ahora sí, nos podemos despedir. Hemos concluido con un pedacito más de la revisión de nuestra historia, de la historia de nuestros pueblos, y será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Manuel Claurea Ñez y te he acompañado en esta ocasión. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.